El que se fue a Sevilla, perdió su silla, dice el dicho popular. Ya sea por decisiones propias, ajenas o por cuestiones misteriosas del destino, son muchos los actores que encontraron el éxito en el lugar vacante que otros dejaron. Hoy, en ADN TNT, te contamos algunos casos de actores y actrices que reemplazaron a otros y se convirtieron en éxitos de taquilla. Astronaut is off structure. Dr. Stone is off structure. Dr. Stone intact. ¿Qué harías si te quedaras atrapado en el espacio? Sandra Bullock se luce en Gravity, el thriller dirigido por Alfonso Cuarón. Sin embargo, fue Angelina Jolie la primera opción para el rol de la astronauta Ryan Stone. Angelina declinó el papel, entonces se le ofrecieron a Natalie Portman, que recién enterada de su embarazo, tuvo que dejar el puesto vacante. Así fue como Sandra se adueñó del rol de Ryan Stone, conquistando al público y a la crítica. Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. A quienes hayan visto la película Her, les resultará imposible pensar en otra voz que no sea la de Scarlett Johansson para interpretar al sistema operativo Samantha. Sin embargo, originalmente fue justamente la inglesa ganadora del Oscar, Samantha Morton, quien interpretó el papel. En postproducción, el director Spike Jonze no se sintió conforme y decidió reemplazarla por Scarlett Johansson, que regrabó el guión completo. Por Frodo. La elección del actor que interpretaría a Aragorn en la saga de El Señor de los Anillos no fue sencilla, sino más bien conflictiva. Daniel Day-Lewis, Russell Crowe y Nicolas Cage rechazaron el trabajo. Finalmente, Stuart Townsend se quedó con el papel, para el cual entrenó durante 2 meses. Al comenzar el rodaje, el director de las películas, Peter Jackson, se dio cuenta que el personaje debía ser interpretado por alguien mayor. Cuando le ofrecieron el papel a Viggo Mortensen, este dudó, y fue su hijo quien lo convenció de aceptar. No podemos imaginarnos a nadie mejor que él para este personaje mítico. A propósito, ¿sabían que el rol de Arwen le fue ofrecido originalmente a Uma Thurman? Como la actriz tenía un niño pequeño, lo rechazó, y fue Liv Tyler quien convirtió a este personaje en épico. Nicole Kidman fue la primera opción en la que David Fincher pensó a la hora de elegir una actriz para la película La Habitación del Pánico, pero una lesión en la rodilla hizo que abandonara el rodaje y Jodie Foster ocupara su lugar. Curiosamente, Kristen Stewart también se quedó con el papel reemplazando a Hayden Panettiere. Así fue como Jodie y Kristen protagonizaron este thriller que al día de hoy nos sigue perturbando. There's an arrow in your butt! Chris Farley ya había grabado el 90% de la voz del eterno ogro Shrek cuando tuvo un infarto y falleció antes de completar el proyecto. Mike Myers lo reemplazó y decidió interpretarlo con acento escocés para contrastar con el personaje inglés del villano Lord Farquaad. Esperamos que hayan disfrutado de esta entrega de ADN TNT. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a nuestro canal para recibir todas las novedades.